Qué gusto volver a encontrarnos en una nueva emisión de Informa TVX Economía, una coproducción del canal TVX junto al Departamento de Economía de la UCA, que ponemos a su disposición diversos temas del análisis económico de nuestro país. En esta oportunidad, ¿cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar en la noche de este 18 de diciembre del año 2016? Vamos a hablar un poco del Sistema Nacional de Innovación. Nos interesa un poco hablar sobre el tema de innovación, economía, condiciones de desarrollo para un país. Si ustedes se recordarán, hablamos ya hace algunas sesiones, en algunas oportunidades de Informa TVX Economía, sobre el tema de la innovación y el crecimiento económico. Pues en esta oportunidad vamos a hablar de esto. ¿En qué consiste un sistema nacional de innovación? Y está conmigo en esta oportunidad José Montoya. José es investigador del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CENICH. Bienvenido, José, nuevamente a Informa TVX Economía. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos están viendo en sus casas. Gracias por estar con nosotros, José. Y también está Zaira Barrera, economista, docente y parte del staff de análisis de Informa TVX Economía. Bienvenida, Zaira. Gracias nuevamente por la invitación y gracias a la teleaudiencia que nos sintoniza para hablar de este interesante tema. Justamente va a ser un tema muy interesante para provocar la discusión con nuestros amigos y hablar de la innovación, cómo están las condiciones de innovación en el país y qué implica la configuración de un sistema nacional de innovación. Como sabe, ¿cuál va a ser la distribución de los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques? Vamos a hablar en el próximo bloque en qué consiste un sistema nacional de innovación, cómo funciona y para qué sirve para los países tener un sistema con estas características. Luego vamos a hablar en los posteriores bloques por qué es necesario tener un sistema nacional de innovación en El Salvador, es posible realizarlo en el país, y el último bloque, como bien sabe, son valoraciones y reflexiones finales del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Dicho esto, permítanos la primera pausa y continuamos con el debate en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en esta oportunidad de Informa TVX Economía, domingo 18 de diciembre. El tema que vamos a hablar es Sistema Nacional de Innovación. Está con nosotros en esta oportunidad José Montoya y Zaira Barrera. Iniciando con esto, José, ¿qué es un Sistema Nacional de Investigación? Creo que es importante aclararlo porque eso va a ser el punto generador del debate que vamos a estar desarrollando en los próximos bloques, José. Bueno, el Sistema Nacional de Innovación es un concepto, o digamos, es una configuración teórica, ¿no?, que puede entenderse en tres dimensiones. Como teoría, como mecanismo de política pública y como una experiencia consolidada en la práctica. El concepto de Sistema Nacional de Innovación surgió, o digamos el primero en introducir la noción de Sistema Nacional de Innovación, fue el economista alemán Friedrich List, en un libro muy célebre que se denominó el Sistema Nacional de Economía Política, ¿verdad?, que fue publicado en 1841. Y lo que él, digamos, introduce en esa obra es una crítica a la visión o al pensamiento económico dominante de ese periodo, en el que la escuela de la economía política inglesa, ¿verdad?, pregonaba los principios de la mano invisible de Adam Smith, de las ventajas del comercio irrestricto de David Ricardo, y lo que planteaba List justamente era que las naciones que estuvieran rezagadas en términos de su desarrollo técnico-productivo no podían competir como así lo hacía Inglaterra en ese momento, ¿verdad? Si nosotros lo viéramos en perspectiva histórica, ¿verdad?, Inglaterra para 1780 era una nación industrializada, sí, porque fueron los que aprovecharon o, digamos, potenciaron la primera revolución industrial, que se basó en la producción mecanizada a partir de la energía del vapor. Entonces, cuando ya ellos eran una potencia industrializada, lo que hicieron fue justamente, en ese periodo, Adam Smith, ¿verdad?, pregonaba esto de la bondad de que los productores, dejados ellos a su libre iniciativa, podían generar riqueza, ¿no?, y eso consolidar a través de esa producción de mercancías la riqueza de una nación. Lo que List plantea es que la noción de capital de Adam Smith es un poco limitada en el sentido que deja de fuera todos estos aspectos de las capacidades productivas de la gente. Es decir, las capacidades intelectuales, las capacidades creativas, ¿no? O sea, más allá, decía List, de considerar el capital como la suma
de la riqueza material, ¿verdad? El capital debía considerar la capacidad de hacer de una sociedad. Y eso determinará qué tan productiva o qué tan rica sea esa sociedad. Entonces, él ya va introduciendo todos esos elementos, ¿no? al tema de la producción, ¿verdad? Y que el nivel de riqueza de una sociedad va a estar determinado también por qué tanto se ha apropiado del conocimiento previo, de las innovaciones, de las invenciones previas, ¿no? De todo el saber, ¿verdad? Anterior, y cómo conformar al interior de una nación todos los mecanismos necesarios para impulsar esa capacidad productiva, ¿no? Entonces, digamos, esa noción de List, ¿verdad? Fue lo que inició toda esta discusión, ¿no? Ahora bien, el concepto Sistema Nacional de Innovación propiamente fue introducido en la década de los 80 con los trabajos de Christopher Freeman, a través de lo que él observó en Japón, cómo se organizaban todos estos institutos de investigación, las universidades, las industrias, y cómo Japón logró industrializarse, ¿verdad? A partir de la innovación, ¿no? Y fue retomado finalmente por este autor, Bente Lundvall, en la década de los 90 para estudiar cómo se configuraba la innovación en los países como Dinamarca, ¿no? Un poco los países escandinavos. Entonces, ese fue el origen teórico del Sistema Nacional de Innovación, a partir de la observación de cómo se consolidaban los sistemas de producción en las economías desarrolladas. Posteriormente fue, digamos, retomado por algunos organismos internacionales como la OECD, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, para impulsar el desarrollo de política pública, ¿no? Sí. Es decir, a través de la experiencia de observar cómo se organizaban las instituciones, la organización de las universidades, la empresa privada, tratar un poco de explicar el subdesarrollo tecnológico de los países y cómo los países podían adoptar estrategias y políticas públicas para impulsar la innovación en sus economías. Entonces, ¿qué es el Sistema Nacional de Innovación? Bueno, el Sistema Nacional de Innovación, definido ya como política pública, reconoce al conjunto de instituciones y organizaciones responsables de la generación, la interacción y la difusión del conocimiento y la innovación. Ok. Me ha parecido interesante este preámbulo que nos ha brindado, José, por el hecho de que nos lleva a aterrizarlo a este aspecto, Zaira. ¿Cuál es la utilidad o para qué le resulta útil a un país disponer de un sistema nacional de innovación, dado que José ya nos daba un anticipo y explicaba con mucha precisión de dónde surge la lectura y esto de la interacción, la producción y la generación de conocimiento dentro de una sociedad? Bueno, quizá enmarcar el tema, bueno, la innovación tiene la característica de que no solo son avances en el conocimiento, sino sobre todo avances en el conocimiento que son aplicables a la producción. Desde esa perspectiva, para los países, tener un sistema nacional de innovación significa que tienen una forma de incorporar el conocimiento, de incorporar los inventos al ámbito productivo. Entonces, el Sistema Nacional de Innovación afecta la matriz productiva de los países. ¿A qué me refiero con esto de la matriz productiva de los países? La matriz productiva de los países se refiere no solo a qué cosas producimos, sino sobre todo a cómo las producimos y con cuáles insumos las producimos. Entonces, el Sistema Nacional de Innovación, a través de su impacto en la matriz productiva, en esto de qué producimos, cómo producimos, afecta a otras variables que son las más sonadas en los medios de comunicación, crecimiento económico, etc. Entonces, un sistema nacional de innovación para un país le trae la posibilidad de reconfigurar la matriz productiva, o sea, dejar de producir ciertas cosas y producir otras, o producir las mismas de mejor manera, o empezar a producir otras que nunca había producido, etc. Y por esa vía no solo hay crecimiento económico, sino que, o sea, no solo se trata de que puede haber más producción o puede haber mayor crecimiento económico, sino que también se trata de que puede cambiar el tipo de crecimiento económico que se tiene. O sea, se puede crecer a una tasa de 2.5% con una matriz productiva o se puede crecer a una tasa de 2.5% con otra matriz productiva y los resultados no son los mismos. Porque además el crecimiento económico no es en sí mismo el indicador que nos muestra cómo el crecimiento económico se traduce en bienestar para las personas.
sino que el crecimiento económico es una forma indirecta de aproximarnos a otras variables que importan mucho a nivel económico, como es el caso del empleo, Sí. como es el caso de la generación de ingresos, como es el caso del tipo de bienes y servicios que se producen, a los que se acceden, etcétera. Entonces, un sistema nacional de innovación que tiene como premisa el desarrollo continuo de las capacidades humanas en conocimiento y la aplicación de esas capacidades en la producción de nuevas cosas que satisfagan las necesidades de la sociedad, no solo posibilita que crezcamos más o que se crezca a mayor ritmo, una mayor tasa de crecimiento, sino que además puede posibilitar que se crezca de una manera diferente, una manera donde, como las personas y su conocimiento son una fuerza productiva importante, también sean beneficiarios y beneficiarias más directos, más cercanos de los procesos productivos y de los procesos de innovación. ¿Y cómo se puede hacer una combinación, Zaira, entre el tema de el perfil o la propuesta de crecimiento económico de una sociedad con su sistema de innovación? Es importante, tú lo mencionabas, ¿no? Por el tipo de crecimiento económico, ¿cómo se puede articular estos aspectos? Porque por un lado podría crearse un sistema de innovación que no necesariamente va en el ritmo o con la misma lógica, pienso, pues me gustaría tener su opinión sobre esto, del crecimiento y las actividades económicas que se llevan en una sociedad. Bueno, yo creo que el Sistema Nacional de Innovación, y quizá yo creo que tendremos ocasión de hablar de eso un poco más adelante, pero presupone una estrategia política de gran alcance. Okay. Es decir, que no solo se limita a un par de instituciones y a un par de documentos, sino que es una estrategia mucho más amplia que involucra a todos los ámbitos de la vida nacional. Y cuando digo todos los ámbitos, me refiero al ámbito educativo, me refiero al ámbito productivo y de las empresas, me refiero a las instituciones públicas, etcétera. O sea, una serie de condiciones. Entonces, una apuesta por desarrollar un sistema nacional de innovación, obviamente tiene que partir de lo que hay, porque no puede partir del aire, de cero, Sí. pero no tiene que restringirse, y de hecho esa es la idea, que trascienda lo que hay hacia una cosa diferente que pueda posicionar al país como un país capaz de generar riqueza para su población. Y cuando digo riqueza para su población, no solo me refiero a generar utilidades para las empresas, que por la vía del mercado esa es una forma, pero no exclusivamente, sino riqueza para la población en materia no solo de ingresos, sino también de innovaciones productivas que beneficien a la población, innovaciones, por ejemplo, en el área médica, innovaciones, por ejemplo, en la producción de alimentos, etcétera. Entonces, ¿cómo amarrar este Sistema Nacional de Innovación con lo que hay? Bueno, pues lo que ya hacemos seguramente se puede hacer de mejor manera. Y entonces la innovación tiene una gran cabida en ese ámbito. Pero también la innovación nos ayudará a ver que podemos hacer otras cosas y que debemos, de hecho, hacer otras cosas porque estamos conectados con un mundo que está en continuo cambio. Entonces, esa es la forma como del punto de partida, pero también la forma como el Sistema Nacional de Innovación nos puede ayudar a trascender. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos del Sistema Nacional de Investigación y por qué es necesario tenerlo en El Salvador. Permítanos una pausa, continuamos en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad del domingo 18 de diciembre, el tema que ponemos a su disposición junto a José Montoy, investigador del CENICH, y Zaira Barrera, economista, docente de la UCA, es Sistema Nacional de Investigación en el país, sus necesidades y posibilidades de desarrollo. Ahora hablemos un poco de esto, José, me interesa este tema. Se habla mucho de los asuntos económicos que afectan o que involucran al país, temas fiscales, salarios mínimos, crecimiento económico. En este contexto, entonces, ¿en qué contribuiría un sistema nacional de innovación respecto a estos asuntos económicos? Bueno, en realidad la palabra clave ahí podría ser, como ya lo mencionó Zaira, desarrollo económico-social, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo llegamos a ese desarrollo económico-social. La idea detrás de la política de los sistemas nacionales de innovación es justamente que la innovación sea el motor de la competitividad de un país. Ahora, el asunto es justamente que
hay una claridad de cómo la competitividad nos lleva a mayor crecimiento económico. Sí. Sin embargo, no está del todo claro, o digamos las vías que nos pueden conducir a la competitividad. Las vías teóricas y las vías mentales son muchas, ¿no? O sea, para un empresario perder competitividad puede ser, por ejemplo, que se le haya incrementado el salario de los trabajadores. Entonces, podría ser que en ese sentido la noción de competitividad que ellos tengan es incrementar la jornada de trabajo, disminuir los derechos de los trabajadores, flexibilizar la jornada, etcétera, ¿no? Es una competitividad, como podríamos interpretarla en el sentido de este economista chileno, Fernando Fansilve, una competitividad espuria, ¿verdad? Una competitividad no sostenible en el tiempo. Y digamos, el tema de la innovación justamente se introduce a este concepto de la competitividad, entendiendo la competitividad como esta capacidad de una nación, de una economía, de mantener y ampliar su participación en los mercados mundiales a través de la producción de transables, ¿verdad? Transables de alto valor agregado, y de manera simultánea incrementar el bienestar de su población. ¿Cómo es que se logra esto? Bueno, incrementando la productividad del trabajo y remunerando esa productividad de alto valor agregado. La forma de hacerlo es introduciendo el progreso técnico, y el progreso técnico a través de la innovación, o sea, el desarrollo tecnológico. Cada vez más es claro que a medida que el tiempo pasa y las revoluciones industriales se van complejizando, los países que logran posicionarse ventajosamente en el comercio internacional son aquellos que van a producir bienes transables de alto contenido tecnológico. Los países que se van rezagando en términos de su desarrollo de industria, producción, etcétera, son los que cada vez caen en estas llamadas trampas del atraso económico, ¿no? Que no pueden seguir exportando a los mercados porque los requerimientos se incrementan, ya sean de calidad, de competitividad, las empresas no pueden competir, y si su variable o su vector de competitividad es solamente cosas como el salario de sus trabajadores, o el tipo de cambio, o una política de incentivos y beneficios fiscales, eso no es sostenible en el tiempo. La única forma de poder competir en los mercados mundiales es a través de continuo desarrollo tecnológico. Entonces, la competitividad podría ser uno de los aspectos claves a considerar y de vinculación directa con el asunto de la innovación. Si nosotros vemos el último reporte del índice de competitividad mundial, ¿verdad?, la posición que ocupa El Salvador en términos de las fases de desarrollo, lo que vemos es que estamos nosotros atrapados en la llamada fase de desarrollo por eficiencia de factores, ¿no? O sea, y la cuestión es pasar a una fase de desarrollo impulsada por la innovación. Ahí es donde están los sectores o los países de alta tecnología posicionados, ¿no? Entonces, la innovación finalmente, o lo que nos permite competir en los mercados mundiales, es el desarrollo tecnológico, y los países que han logrado a través de la historia posicionarse en cada revolución industrial, ¿verdad? Desde que Inglaterra inauguró las revoluciones industriales, ¿no? Posteriormente Alemania, Estados Unidos, los tigres asiáticos, y ahora la cuarta revolución industrial que está en pleno desarrollo, ¿verdad?, son los que han logrado articular un sistema funcional y exitoso de innovación. Esa, digamos, es la... Y en países, ya regreso contigo, Zaira, pero en países como los nuestros de Centroamérica, que sus características probablemente de un sistema de innovación, sus condiciones de crecimiento y sus modelos de desarrollo, pues han sido diferentes a los de otras regiones. ¿Cuáles son como esos variables o elementos que podrían aprovechar, dadas sus características que tienen, para impulsar un sistema de innovación acorde a los escenarios y los contextos que viven? Ahora, el asunto es que nosotros tenemos que recordar que la forma en que se ha estimulado la ciencia y la tecnología en nuestros países ha sido muy diferente a la de los países desarrollados. Okay. Un factor obvio y central es el hecho de que, como decía Zaira, no se ha dado la relevancia o la dimensión adecuada a la innovación dentro de nuestra estructura de valorización de capital. Para el caso, o sea, en la década de los 50 nosotros operábamos en base a una lógica de que las ofertas de ciencia y tecnología iba a darle los insumos a la industria. Sí. O sea, entonces todos los recursos iban para los centros, para las universidades, para estimular esta ciencia pura, etcétera. Pero claramente lo que veíamos es que los dos sectores, industria y universidad, crecían de forma totalmente separada, aislada la industria de todos los descubrimientos que hacía la universidad, y la universidad totalmente separada de la dinámica industrial. Contrario el caso de los países como Japón, como Corea, como Estados Unidos incluso,
donde los sistemas de innovación se van desarrollando desde la génesis. O sea, la cuestión de la tecnología en esos países tiene íntima relación con la industria. O sea, la industria está vinculada con la tecnología y la innovación es el factor que vincula todos estos aspectos, ¿no? Entonces, es un reto, digamos, en el sentido de que nosotros no solamente comenzamos nuestras políticas de desarrollo científico-tecnológico sobre ese modelo lineal de la innovación. Es decir, que nosotros estimulábamos la oferta de ciencia y tecnología y esperábamos que el mercado reaccionara. Posteriormente, con el neoliberalismo y las políticas de libre mercado, la cosa se invirtió. La idea era entonces, bueno, entonces hay que ver qué es lo que el mercado demanda y a partir de eso nosotros vamos a ofrecer lo que el mercado demanda. Eso nos llevó totalmente para atrás. ¿Por qué? Porque ya las estructuras industriales y de servicios y de comercio ya estaban estructuradas sobre una lógica separada de la ciencia y la tecnología. Entonces lo que el mercado demanda no es ciencia y tecnología. Entonces se fueron achicando los programas de desarrollo científico-tecnológico, se fueron achicando los centros de investigación y fueron desapareciendo prácticamente del mapa todo interés del desarrollo de la innovación en nuestro país. Ahora, digamos, la oportunidad es la reformulación del rol central que tiene el Estado y la reformulación del rol que tiene el mercado. Por eso es que ahora se ha implementado esta visión sistémica del apoyo a la ciencia y la tecnología. La cuestión central sería entonces plantearnos cuáles son las apuestas de país, ¿no? Y si estas apuestas tienen la potencialidad de apoyarse en los centros de investigación y apoyarse en, digamos, una nueva visión empresarial y una nueva visión de gobierno. Por ejemplo, recientemente se está hablando de la creación de centros de investigación y desarrollo tecnológico en dos sectores claves de nuestra economía, textiles y plásticos, sí. Y creo que farmacéutica también. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de potenciar ese desarrollo tecnológico. Pero la pregunta es, ¿qué tienen en su mente los empresarios? ¿Son centros de investigación científica y tecnológica o son centros de capacitación técnico-profesional? Que son dos apuestas diferentes. Sí. ¿Y qué tipo de recursos se va a dirigir a esos centros de investigación? Otra cuestión, por ejemplo, un sistema nacional de innovación no puede operar sin una fuerza de trabajo altamente calificada, o sea, de una educación en serio, ¿no? Alta, sí. Por ejemplo, ahorita hay un plan de educación llamado El Salvador Educado, ¿no? Y que anda costando ahí de 12.500 y algo millones de dólares en 10 años, ¿no? Que son como 1.200 millones al año. Eso es duplicar el presupuesto en educación. ¿Están los empresarios interesados en apostarle a ese plan como un eje central de un sistema nuevo de producción y de innovación? O sea, son esos acuerdos políticos los que nos hablan de esa dimensión de la que hablaba Zaira, ¿no? De ese espectro necesario para impulsar la innovación de nuestros países. Porque finalmente, o sea, el asunto es que vos puedes ver en qué sos bueno. Sí, produciendo café, produciendo cacao, plástico, textiles, ¿no? Y a eso apostar la innovación, pero tenés que tener una apuesta fuerte, segura y de largo plazo, porque esto del asunto de la innovación no son cosas que se van a ver en un año de gobierno o que vas a ver resultados que la gente va a apreciar ya el otro año, sino que son apuestas, son auténticas alianzas público-privado, distintos a que me vayan a hacer una calle, un aeropuerto. O sea, estas son alianzas de largo plazo entre los sectores privado, público y académico. Ok, tengo que hacer una pausa, José y Zaira, regreso contigo en el siguiente bloque para que veamos la conexión de un sistema nacional de investigación con condiciones de vida. Y me pareció interesante esta última idea que tú mencionabas, José, del hecho de que si eso puede ser un espacio para un acuerdo o una alianza público-privada, considerando un poco las características y las resistencias que ese término significa para este país. Pero vamos a abordar este tema tras la pausa, permítanos unos segundos, continuamos con más en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad estamos hablando de las posibilidades y lo que significa implantar un sistema nacional de innovación en nuestro país. Y retomando entonces la idea del bloque anterior, Zaira, ¿cómo un sistema nacional de innovación tiene vinculación con las condiciones de vida de la gente? Bueno, como ya lo mencionaba, de hecho en el bloque anterior, ahora voy a profundizar. Un sistema nacional de innovación afecta fuertemente
una vez que está implementado y que está en funcionamiento, tiene la potencialidad de afectar de forma importante la vida de las personas, pero no lo logra de forma automática. Es decir, un sistema nacional de innovación se puede configurar con determinados objetivos clave. Claro. Si los objetivos son, por ejemplo, tener un sistema de innovación en una rama económica, porque ahí está el dinero, y un sistema nacional de innovación volcado a esa rama, que solo beneficia a las empresas de la rama y no en la misma medida a las personas que trabajan en esa rama, entonces en realidad el Sistema Nacional de Innovación va a estar al servicio de unos fines privados y la sociedad no va a beneficiarse de la existencia de un Sistema Nacional de Innovación. Además, es cierto que el Sistema Nacional de Innovación es clave para la matriz productiva del país en un contexto de comercio exterior que cada vez demanda más contenido de conocimiento, digámoslo así, de los productos. Pero también tiene la potencialidad de mejorar las condiciones y los métodos de producción a nivel nacional para producción que satisface necesidades nacionales, y en este tema estamos hablando específicamente de temas de producción de seguridad y soberanía alimentaria. Estamos hablando también, por ejemplo, en materia de salud, etcétera. Además, innovación también en el ámbito educativo, ya no solo a nivel de educación superior, sino a lo largo de todo el proceso educativo del país. Pero esto de desarrollar un sistema nacional de innovación tiene un componente clave que me parece que es como el talón de Aquiles de la economía salvadoreña, y el componente clave es que como el conocimiento es la fuerza productiva motriz, somos las personas las que tenemos ese conocimiento, y nuestro conocimiento está íntimamente ligado a nuestras condiciones materiales de existencia, a nuestras condiciones de vida, al entorno en el que crecemos, a la comida que consumimos, a la salud a la que tenemos acceso, al sistema educativo con el que nos formamos, a las a las oportunidades que tengamos de desarrollar esas capacidades específicas que tenemos en diferentes áreas, en el área artística, en el área matemática, en el área de ciencia exacta o en el área todas las áreas de conocimiento. Entonces, no se puede esperar que una persona que ha tenido unas condiciones de vida restrictivas sea al final una persona altamente productiva, como pueden serlo otras personas en otros contextos. Entonces, me parece que es la necesidad de un sistema nacional de innovación y la oportunidad que yo veo en el desarrollo de un sistema nacional de innovación es recolocar a las personas como el centro de la actividad económica, pero no solo como fuerza productiva, sino también como receptores y como receptoras de los beneficios de esa producción que se realice, como personas que se benefician, por ejemplo, del desarrollo en las tecnologías de producción energética que sean compatibles con la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, que en el desarrollo de tecnologías en producción agrícola que mejoren la cantidad y la calidad de alimentos que consumimos y las condiciones en las que se realiza el trabajo agrícola, y dignificar las condiciones de trabajo y de ingreso de las personas que realizan esas labores. Es decir, la potencialidad que tiene el Sistema Nacional de Innovación es mucha desde esa perspectiva, pero no es automática. O sea, no es que tenemos un Sistema Nacional de Innovación y entonces sentémonos a esperar los beneficios automáticamente. Al Sistema Nacional de Innovación hay que dirigirlo un poco, retomando lo que mencionaba ya José Ernesto, dirigirlo de una forma estratégica a largo plazo, pero con miras de beneficio para el país y no tanto que sea una plataforma de beneficio casi exclusivamente empresarial, sino que sea una alianza cuya apuesta central sea mejorar y apuntalar al país y a las personas que vivimos en el país, sí, a través de, de producir en mejores condiciones, producir mejores cosas y incrementar nuestro nivel de vida, que no necesariamente es lo mismo que nivel de consumo, pero... Zaira, ahora me gustaría que hablemos un poco de, ya regreso luego con José, es el tema de la innovación, el Sistema Nacional de Innovación y su vínculo con la educación. Se habla mucho del tema educativo, pero también qué tanto las universidades, particularmente porque, claro, trabajamos en una de ellas,
las universidades son parte o son actores preponderantes para fortalecer, potenciar un sistema nacional de innovación, considerando sus aportes a través de las investigaciones científicas, a través de las indagaciones que pueden hacer en diversos campos de la ciencia. ¿Cómo entra la educación en el carácter tanto público como privado para un sistema nacional de innovación? Bueno, indudablemente la educación juega un papel neurálgico en el tema del el desarrollo de un sistema nacional de innovación, porque todo el sistema educativo, y no solo la educación superior, sino todo el sistema educativo debe estar orientado a potenciar y desarrollar al máximo las capacidades humanas de las personas en el país. Como ya dije, obviamente eso está amarrado a otros temas clave, de salud, de alimentación, etcétera. Pero bueno, entonces, en materia específicamente de la educación superior, como ya lo mencionaba José Ernesto hace un momento, o sea, ha habido una desvinculación. De hecho, hay como una especie de relación tirante o tensa a veces entre el sector productivo, el sector empresarial productivo y las instituciones de educación superior, principalmente porque se enfatiza en una de las posibilidades de colaboración entre estas dos instituciones, digamos, las instituciones de educación superior y el sector productivo. Una de las vías de colaboración es eso, preparar personas profesionales con capacidades adecuadas a lo que requiere el sector productivo. En otras palabras, formar fuerza de trabajo calificada. Sí. Entonces, muchos de los reclamos que vienen del sector productivo empresarial hacia las universidades es que no se están formando a la fuerza de trabajo, digamos, a la medida que lo requiere la circunstancia. Pero esa no es la única, y no sé ni siquiera si sea la principal forma de colaboración que pueden tener las instituciones de educación superior en relación a el sistema productivo y las empresas que están en el sistema productivo. También existe, como ya lo mencionaba, el área de la investigación en diferentes aristas. Obviamente investigación que tiene que ver con ciencias exactas, con ciencias naturales, pero también investigaciones que tienen que ver con ciencias sociales. Es decir, no solo se trata de descubrir, bacterias o procesos naturales o procesos químicos para mejorar un proceso productivo, sino también las investigaciones en ciencias sociales son importantes porque nos están diciendo si lo que está pasando a nivel productivo se está traduciendo en términos sociales en un horizonte deseable para el país. Entonces, en las instituciones de educación superior tenemos ese reto. O sea, número uno, no limitar la labor de las universidades y de las otras instituciones de educación superior a formar fuerza de trabajo calificada. Tenemos que formarnos como personas con criterio, que tienen habilidades y capacidades, pero que tienen ante todo criterio, capacidad de pensamiento crítico, y no solamente capacidad de hacer cosas, sino de pensar. Entonces, nuestra labor va más allá, es decir, en el momento en que nos convirtamos en una maquila de fuerza de trabajo, estamos empobreciendo el proceso de generación de conocimiento, estamos empobreciendo a las personas porque estamos diciendo, no, estas capacidades no las desarrolla porque no las va a poder vender bien, no va a conseguir trabajo de eso, entonces desarrolla estas otras que con eso sí va a conseguir un trabajo. Entonces, quizá quería poner el énfasis en esa parte porque suele ser como lo más inmediato, pero no es la única forma en la que puede haber. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque, José, nos comentes un poco si las autoridades gubernamentales ya han propiciado las condiciones para fortalecer, crear o dar los inicios de un sistema nacional de innovación y también tener sus valoraciones finales de esta discusión que hemos tenido en el transcurso de esta hora. Permítanos una pausa, continuamos con más en Informa TVX Economía. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad, domingo 18 de diciembre del año 2016, el tema que ponemos a su disposición es necesidad y posibilidad de un sistema nacional de innovación
En el país me acompaña José Montoy, investigador del CENICH, y Zaira Barrera, docente investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Como es tradición de Informa TVX Economía, este último bloque es un bloque para la reflexión y valoraciones finales. Y creo que puede ser esta valoración, podemos iniciar, José, con esta idea. ¿Qué ha desarrollado hasta este momento el gobierno de la República para propiciar un sistema nacional de innovación? ¿Cuáles podríamos mencionar o destacar como aquellas acciones o aquellos aspectos claves? Bueno, como voy a retomar algunas de las ideas que planteó Zaira para ayudarme en esta parte. El Sistema Nacional de Innovación, como decía, es ese conjunto de instituciones y organismos que propician, digamos, la innovación en un país. Sí. Entonces, en el sentido amplio de institución, ¿no? O sea, nosotros podemos considerar instituciones como la formación de políticas, leyes, reglamentos o programas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno de la República, a partir del 2009, podríamos decir, sí ha hecho un cambio importante en términos de configurar organizacionalmente y en términos de políticas y leyes un sistema nacional de innovación. Sí. ¿Por qué hago el énfasis de organizativamente? Porque para que el sistema nacional de innovación pueda funcionar de forma integral y de forma sistémica, ¿no? sobre sus propios pies, ¿verdad? O sea, no es suficiente tener las organizaciones, o sea, los centros de investigación que se han creado, o sea, se han creado centros de investigación en ciencias exactas, en ciencias sociales, se han creado normativas como la Ley de Desarrollo Científico-Tecnológico, se ha creado la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de los cuales los ejes principales de desarrollo son algunos de los que mencionó Zaira, para saber salud, agua, seguridad alimentaria, ¿no? Orientando la investigación y la colaboración científica tecnológica de los investigadores sobre esos temas, ¿no? O sea, dando prioridad a temas sensibles para la sociedad salvadoreña. Y también se han creado una serie de políticas, leyes y reglamentos que coadyuvan, que no necesariamente son directamente responsables del desarrollo científico-tecnológico, pero que coadyuvan el ambiente sistémico de la innovación en El Salvador, como cuáles pueden ser la Política Nacional de Calidad, la Política Nacional de Medio Ambiente, la reforma a la política a las leyes, la Ley Nacional de Medicamentos, etcétera, ¿no? O sea, toda una serie de reglamentaciones, de políticas y leyes que configuran también un ambiente de innovación. Ahora, ¿cuál es el asunto? O sea, que estamos hablando de crear una infraestructura que coadyuva la innovación del 2009 para acá. Estamos hablando que países como Corea, Japón, Estados Unidos comenzaron su configuración institucional de innovación hace casi 50 años, 100 años, ¿no? O sea, nosotros estamos comenzando, estamos dando los primeros pasos, pero en un momento donde la cuarta revolución industrial, ¿verdad?, que ya pasó de la electrónica y la informática a los sistemas ciberfísicos, o sea, los niveles de complejidad son tan altos, ¿sí?, que nosotros ya no podemos darnos el lujo de seguir preguntándonos si es el camino, si es factible. O sea, tenemos que hacerlo factible, ¿no? Tenemos que dar pasos agigantados en esa línea y tenemos que reconocer la importancia fundamental que tiene la innovación para el desarrollo económico del país. Y finalmente, creo que un aspecto fundamental a reflexionar es en términos ya de la orientación de la política pública del Sistema Nacional de Innovación. Es importante también reconocer que estos sistemas o las nociones de Sistema Nacional de Innovación han sido traídas de sistemas nacionales de innovación en países donde el sistema ya está configurado. Por eso se le llama una categoría ex post. Sí. Es decir, ya está consolidado un sistema de innovación. Por ejemplo, en Japón se estudia cómo se relacionan todos los diferentes sectores y ese mecanismo se trata de replicar acá. Entonces, ¿cuál es un problema? Un problema, una limitación de ese enfoque es que no necesariamente las dinámicas van a corresponder, porque así, por ejemplo, hay instituciones duras, como son las leyes, reglamentos, hay instituciones blandas, como es la cultura, el espíritu emprendedor, el compromiso del empresario con la innovación, el respeto a las instituciones públicas, que no necesariamente se replican en los países donde se han replicado las normativas duras. Entonces, ahí hay un choque que evitará que el sistema pueda funcionar, aunque organizativamente existe, funcionalmente no existe o no funciona, ¿no? Entonces, ahí es clave también, y es algo que tú mencionabas también, es
analizar qué es lo que ya ha emergido Sí. por su cuenta de forma orgánica en la realidad salvadoreña. Y ahí es donde nosotros tenemos que transitar de la noción de Sistema Nacional de Innovación a la noción de Sistema Nacional de Aprendizaje. Es decir, cómo se han configurado comunidades de conocimiento, cómo se han configurado industrias creativas, cómo se han configurado pequeños ecosistemas de aprendizaje, y que eso cómo nos puede conducir a un sistema funcional de innovación, porque son esos crecimientos orgánicos propios de las realidades de los países los que finalmente pueden desembocar en la innovación. Sí. Me gustaría ahora, Zaira, que retomando la idea que nos ha mencionado José, es la sostenibilidad de un sistema, porque también hay un aspecto importante, no son apuestas que a nivel gubernamental quieren desarrollar a lo largo del tiempo, y como se ha mencionado en el transcurso de este programa, requieren inversión, requieren aprendizaje, requieren inyección de fondos, requieren asocios, acercamientos con espacios de investigación como academias, universidades, institutos tecnológicos y otros aspectos, pero la sostenibilidad constituye un aspecto relevante. ¿Cómo garantizar que se mantenga en el tiempo, independientemente de los partidos políticos, independientemente de los funcionarios frente al órgano ejecutivo, de un sistema nacional de innovación, y que esto conlleve, como recién decía José, a un sistema de aprendizajes? Bueno, yo creo, quizá retomando lo que recién se acaba de presentar, nosotros estamos en una fase, bueno, quizá voy a usar una figura un poco jocosa, pero me parece que eso sería preocuparse por el segundo gol antes de haber metido el primero, es decir, estamos en una fase, como dice José Ernesto, de organizar. Organizar, cosa que todavía no está funcionando en un nivel en el que uno pueda decir, bueno, ya que estamos funcionando en este nivel, ¿cómo nos mantenemos ahí? Entonces, estamos en un momento de configuración y que ya vamos tarde, como mencionaba, porque los cambios en el entorno son cambios vertiginosos. Entonces, yo creo que primero hay que ver si así como se está configurando, cuaja, o sea, se consolida algo que sea conveniente para el país, es decir, que vaya dando los resultados estratégicos para el país. Y si va dando los resultados estratégicos, entonces hay que preguntarnos cómo en cada momento del tiempo el país puede sostener ese proyecto, porque no es lo mismo hablar de sostener el Sistema Nacional de Innovación ahora que sostenerlo de aquí a 10 años. Claro. Las condiciones del entorno van a ser diferentes, las condiciones internas del país van a ser diferentes, las condiciones climáticas van a ser diferentes. Entonces, preocuparse por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Innovación pasa, a mí me parece, por un ejercicio continuo, un ejercicio crítico continuo de decir, bueno, ¿qué es lo que hemos logrado? Lo que hemos logrado es lo que nos habíamos propuesto. ¿Nos está funcionando la forma como estamos configurando y dirigiendo el Sistema Nacional de Investigación? Y si es así, ¿qué podemos hacer para mantenerlo? Porque el hecho de que se esté configurando y de que eventualmente empiece a funcionar o a ponerse en marcha, no quiere decir que nos va a llevar a donde pensamos que íbamos a llegar. No sé si me explico con eso, es decir, es necesario estar evaluando continuamente si en realidad estamos yendo hacia donde pensamos que íbamos a ir, porque a partir de ese ejercicio crítico continuo es que se puede ir dirigiendo el Sistema Nacional de Innovación hacia aquellos fines que interesan a la sociedad, al país. Por ejemplo, puede ser que ahorita recién se esté gestando este Sistema Nacional de Innovación, que eventualmente se den más pasos, que se puedan establecer ciertas alianzas, pero que finalmente sea un Sistema Nacional de Innovación que no reporte mayor beneficio para el colectivo, sino que reporta beneficio para tal vez una rama económica, tal vez para las empresas o algunas empresas de esa rama económica. Entonces, en ese momento hay que replantearse cosas y hay que decir, bueno, hemos avanzado, pero no estamos yendo en la dirección que nos interesa. Entonces, no necesariamente el hecho de que ya esté en marcha un Sistema Nacional de Innovación significa que hay que perpetuarlo así tal cual está. Hay que estar continuamente evaluándolo y viendo que nos lleve a un horizonte donde la innovación se vuelva un elemento de mejora continua en la calidad de vida de las personas en el país y no solo en los indicadores macro.
Quiero agradecerles por habernos acompañado. Zaira, ha sido un gusto por haber estado con nosotros. José, ha sido un gusto porque nos han acompañado. Y hemos hablado del tema de un sistema nacional de innovación, que ha sido un tema muy interesante. Estoy seguro que le vamos a llevar la pista en el transcurso del próximo año en Informa TVX Economía. Quiero aprovechar para agradecerles a ustedes, amigos y amigas, que han sintonizado este programa en el transcurso de este año 2016. Ha sido un agrado que nos ha acompañado, tener sus comentarios, sus puntos de vista, y también estos programas están a su disposición en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Expresa TVX en YouTube, y ahí hay un canal que se llama Informa TVX Economía, donde están todos los programas que hemos desarrollado en el transcurso de este año. Es una coproducción realizada por el Departamento de Economía de la UCA junto al canal TVX. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en enero para un nuevo tema en Informa TVX Economía. Pase usted una feliz noche.